Lo tenemos en línea vía Zoom a Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de la UCR. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Liliana? Muy buenos días. Bueno, la idea es que nos cuentes porque hoy tenemos, al menos hasta ahora, se ha explicado oficialmente que a partir de las 10:30 se supone vamos a tener visitas nacionales que se relacionan con derechos humanos de nación, ¿no? En las últimas horas también la Unión Cívica Radical ha expresado un documento público en donde pide que se le dé audiencia para poder conversar de temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido últimamente aquí en Formosa. Si nos puedes ampliar un poquito, bueno, qué es lo que esperan de esta visita y lo que no. Mira, nosotros hemos interpuesto un escrito ante la comisión encargada del seguimiento de las políticas del COVID en el territorio y que de alguna manera va a tener la agenda del secretario de Estado, secretario de Derechos Humanos, que hoy viene a Formosa y lo hace en el marco de una invitación que le tiene el gobierno de la provincia de Formosa junto a quien integra o quien preside el Comité de la Tortura en el país. Nosotros lo que decimos frente a esta agenda que abre el gobierno de la provincia es que la visita al secretario tendría que ser completa, que no se quede que no se quede únicamente con la fotografía que le va a mostrar el gobierno de la provincia de Formosa sobre lo que nosotros hemos denominado claramente violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esto es lo que ha venido sucediendo, fundamentalmente porque el gobierno de la provincia lo que ha querido mostrar al país hasta ahora, y esa es su preocupación central, es de que Formosa es la provincia con menos contagio y con menos muertos. Nosotros lo que decimos es que ese mismo esfuerzo que hace el gobierno de la provincia debió haber hecho para proteger los derechos humanos y que claramente en el territorio ha sido violentado y que en este sentido queremos que el secretario de Derechos Humanos escuche la otra campana, que nos escuche a nosotros, que escuchen lo que nosotros tenemos para decirle y fundamentalmente que escuche a las víctimas, a los que han pasado por distintas situaciones y que obviamente estos hechos no son compatibles con situaciones que tengan que vivir una persona que pase por una situación de contagio. No corresponde. Creemos que hay otros caminos en donde se tiene que tratar básicamente con respeto a la persona y tiene que poder cursar la enfermedad en su propia casa, no pasar por estos centros que realmente ha habilitado el gobierno con mucha precariedad y que ha llevado adelante con muchísimas dificultades que eh, hay videos que circulan en todas las redes sociales que así lo testimonian. ¿Cuál es, digo, si tienen una idea formada, me imagino que sí, ¿no? De también la postura del ministro, más allá de las, que es la del gobierno, de la provincia, del ministro de gobierno, más allá de lo que suele decir en las conferencias de prensa, que han cambiado de metodología en los últimos días, sino también en esta entrevista que se ha concretado con medios nacionales en los que ha ratificado la visión, al menos del gobierno, porque es vocero del gobierno, eso no hay que olvidarse, no se trata solamente de la opinión de un ministro, donde especifica que según su manera de ver las cosas, la del gobierno, esto no es más que una campaña en contra, que prácticamente estamos hablando siempre de la misma metodología de la oposición, que es criticar, hablar de dictaduras, y de mencionar que 18.000 personas que han pasado por estos centros de atención se han visibilizado únicamente los casos que pasan a ser una queja, ¿no? Y motorizado todo a través de eso. Y siempre dice que la gente que se queja es la que está en campaña. Bueno, usted tiene, al menos tengo entendido, 3 años más. Este año que pasó fue el primero de su gestión. ¿Vale la pena responder a esta manera de pensar, a esta postura del gobierno, o directamente van a esperar que los reciba el secretario de Derechos Humanos de Nación? Mira, el gobierno de la provincia siempre ha tenido, si se quiere, la misma metodología. Hablar de que todo es campaña, de que todo es oposición, pero por suerte acá el protagonista no ha sido el dirigente de la oposición, acá el protagonista ha sido la gente.
Fue la gente la que filmó, fue la gente que se sintió menoscabado en sus derechos, fue la gente la que mostró a la opinión pública lo que pasaba en Formosa, de modo tal de que ese descalificativo constante del gobierno es un menazo al sistema político. Y aunque mal le pese al gobierno de la provincia, eh, las democracias funcionan así, funcionan con un oficialismo que puede intentar determinados caminos, pero también con una oposición que tiene que mostrar los desaciertos, que tienen que mostrar los errores. Es esa la función de la oposición. Para que hablen de los aciertos, lo tiene el gobierno, lo tiene el gobierno a sus ministros, a sus dirigentes políticos. Pero este es un tema que escapa a lo político partidario. Este es un tema de salud pública, este es un tema de violación de derechos humanos. Esto no es cualquier cosa, es una cuestión extremadamente grave y que lo involucra al gobierno de la provincia de Formosa como responsable de esta violación de derechos humanos. Nosotros sabemos que el secretario de Derechos Humanos que viene tiene una afiliación político-partidaria muy comprometida con el kirchnerismo, lo sabemos, pero nosotros pedimos a propósito esta reunión para que tenga la otra campana y que se vaya con ambas informaciones y que lo trate con responsabilidad la cuestión, que entienda que el montaje que hoy tiene previsto el gobierno de la provincia es solo eso, pero que la realidad del padecimiento ha existido y seguramente va a seguir existiendo. Cada paso que acá en esta provincia se ha dado en este sentido costó mucho. No nos olvidemos que cuando se inició esta pandemia, cuando se inició el gobierno su distintas políticas, ya sea para ingreso al territorio, ya sea para internar a las personas, ya sea para hacerlo pasar por un proceso de aislamiento, todos y cada uno de estos actos merecieron reproche y merecieron presentaciones judiciales y merecieron fallos, de modo tal de que no es nada nuevo lo que ha sucedido acá, lo que ha existido es una oposición mucho más responsable que la que ha tenido el kirchnerismo con nosotros cuando hemos sido gobierno, le puedo asegurar. En lo que ya respecta con la manera en la cual, al menos los resultados que da esta manera de manejar la pandemia con esta cuarentena, ¿qué opinan? Bueno, es muy fácil. Uno, si quiere hablar a favor, ¿no es cierto?, de la aplicación de las políticas del gobierno de la provincia, bueno, tienen que tener presente una cuestión que para nosotros no es un detalle, quizás para ellos sí, pero para nosotros no hay tal éxito de la política sanitaria si no va de la mano por el respeto a los derechos humanos. Y acá no ha habido eso. Acá lo que ha habido es un conjunto de medidas, han actuado Lombareté, con la prepotencia que suele caracterizar al gobierno, y se han querido llevar puestos los derechos de cada uno de los formoseños. Por eso han habido y seguirán habiendo manifestaciones de todo tipo, pero una cuestión que la ciudadanía tiene que entender es que todas las pretensiones jurídicas, todas las denuncias no han sido presentadas en el orden provincial. Ya nadie, ni un solo formoseño que se haya visto afectado por sus derechos, ha planteado una cuestión en la justicia provincial. Nadie confía en la justicia provincial, básicamente porque no han visto un solo atisbo de independencia, sino todo lo contrario. Lo que se ha visto en la justicia es una justicia absolutamente sometida al poder político. Por eso todas las presentaciones que se vienen realizando se vienen haciendo en el orden federal y se busca por todos los medios, mediante las distintas instancias de apelación, llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia por cada uno de los planteos. Yo, ¿qué espero de todo esto? Una solución. Espero que el gobierno de la provincia recapacite y que mientras venga la vacuna no nos haga hacer pasar a todos los formoseños por las barbaridades, por las vicisitudes que innecesariamente nos ha hecho pasar a todos. Juan Carlos, ¿algo más que quieran mencionar? El documento, digo, en el cual ustedes piden que se los reciba, lleva la firma de todo el bloque, ¿no? Sí, sí, estamos todos en esto, no hay distinción de ningún tipo. Y bueno, y esperemos que tanto los que tienen a cargo la agenda del secretario acá en la provincia como las personas que acompañan al secretario de Estado entiendan de que deben escuchar las voces de la oposición, las voces de las víctimas, y esperemos realmente que no se quede con la escena que le va a montar el gobierno, que va a ser ya un cincuentenario, un estadio del cincuentenario prácticamente vacío,
y mostrar de esta manera de que nunca hubo tal hacinamiento como nosotros lo habíamos denunciado y como la propia gente lo ha hecho, y que cada uno de los centros habilitados son realmente centros aptos para darle un trato digno a cada uno de los formoseños que está cursando el contagio de una enfermedad del COVID. Este es el montaje que va a establecer el gobierno. Nosotros simplemente queremos que nos escuche y que escuche a las víctimas, y a partir de ahí que lleven informe que corresponda al Gabinete Nacional. Esto tiene que ver con la agenda de hoy, ¿no? Pero se supone también debería haber novedades, al menos en el fuero federal. Tenemos entendido que esta presentación que hizo recientemente el senador nacional Luis Naidenov, que habla justamente de que, en síntesis, me va a corregir si no es así, ¿no?, que las personas que estén bajo, establecidas o actualmente bajo lo que sería estas condiciones dentro de los centros de aislamiento para la UCR, de asistencia para el gobierno provincial, puedan hacerlo en sus domicilios particulares. Digo, sintetizando un poco, se supone que hoy se citaba a las partes para escuchar los puntos de vista en el foro federal, y esto también puede llegar a tener algún tipo de resultado positivo, o ¿qué le parece? ¿Cómo puede resultar todo esto? Mira, no hay que abrir juicios sobre lo que va a ocurrir todavía porque recordemos que se llega hasta acá, hasta la Cámara de Casación, Sí. pero se tiene que evaluar en esa instancia todavía la admisibilidad. Y hoy lo que hay es una audiencia, de modo tal de que habrá que ver si se supera la audiencia, y a partir de ese momento si es que realmente la Cámara declara competente o no a la justicia federal. Eso vamos a ver, la Cámara de Casación, una vez que determine de que es competencia federal esta situación planteada, bueno, vendrá nuevamente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Formosa, para que en esta instancia sea dirimida la cuestión, y a partir de ahí comenzará otro capítulo. Veremos cuál es el resultado, veremos si es que así se determina la competencia, veremos si es que la Cámara reordena el proceso y finalmente pueda hacerse justicia con aquellos que están padeciendo violaciones a sus más elementales derechos. Esperemos que esto pueda ser superado mediante un fallo que vuelva a colocar las cosas de esta manera, es decir, que el gobierno de la provincia, en el uso de sus facultades, lleve adelante su política sanitaria, pero con estricto apego a principios constitucionales que, de alguna manera, la Corte ya lo dijo cuando dictaminó finalmente sobre los miles de varados que querían entrar en territorio formoseño, y que las restricciones impuestas por el gobierno de la provincia equivocadamente, y digo equivocadamente no más allá del fallo que existió en la materia, sino equivocadamente por la cantidad de formoseños que ingresaron por el fallo, que fueron alrededor de 2.500 personas, y finalmente no produjo la alarma o el hecho que el gobierno decía que iba a ser una puerta de entrada, que teníamos el catálogo del contagio, es decir, una serie de cosas que finalmente en los hechos nunca se concretaron. Bueno, gracias por la comunicación, Juan Carlos. Estamos abiertos como siempre como medio de comunicación para ir sumando todas las novedades que pueda haber. Nos va a ser una semana, parece, con muchas noticias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.